Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Y ante la controversia que se ha dado en últimas horas, porque como podemos observar la Cámara de Diputados, pues ya había dado por un hecho que se le había quitado el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ahí en Tamaulipas, por lo cual, como pudimos escuchar, luego pasó para que sea notificado el Congreso del Estado, y ellos pues obviamente habían dado la nota en el que no iban a, ahora sí que aprobar que se le quitara el fuero, y pues ante la votación del Congreso ellos siguen teniendo a su gobernador, sigue teniendo fuero según ellos, y mandaron una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante todo ello, ¿por qué iniciamos aquí con el tuit del doctor Santiago Nieto? Porque primero había felicitado a los diputados por la aprobación del procedimiento constitucional, por hacer cumplir el Estado de Derecho con la declaración de procedencia. Francisco G. deberá responder ante las autoridades judiciales las imputaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, la UIF y la Procuraduría Fiscal, así como lo había citado. Ante ello, pues obviamente fue buscado el doctor Santiago Nieto, porque él ya daba por un hecho esto. Horas después pues se dio la noticia en el Congreso y salió a dar esta entrevista en donde les recuerda dos que tres cosas al Congreso del Estado de Tamaulipas ante esta decisión que habían tomado. Ahora sí que miren, los dejó callados, les dio argumentos, y ante todo ello pues prepara otra denuncia en contra de Francisco G., la cual aquí se las damos a conocer. Qué bueno que sale Santiago Nieto y nos explica, una persona que sabe del tema, qué es lo que procede, qué es lo que va a suceder y qué es lo que nos espera. Escuchen ustedes, señores. ¿Qué sigue después de que el Congreso local dice no vamos por el desafuero del gobernador de Tamaulipas? Tú has indicado, también lo hemos informado aquí puntualmente, que hay una investigación de por medio, hay denuncias que también ya has presentado ante la Fiscalía General de la República sobre este tema. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Tendrá la Corte que resolver quién tiene la facultad para decidir si se va a desaforar o no el Congreso local o el Congreso federal? ¿Continúa el proceso judicial? ¿Cuál es este camino que se debe de recorrer, Santiago? A ver, yo primero te diría que es muy importante lo que sucedió hoy. Creo que se trata de un caso que no solamente vincula a corrupción política, sino temas relacionados con defraudación fiscal, con evasión fiscal, y sobre todo el uso, el enriquecimiento ilícito y el abuso a partir de operaciones de lavado de dinero, de información en el ejercicio del poder para beneficios de naturaleza privada. Por tanto, yo creo que es un gran caso muy importante que la Cámara de Diputados haya, primero la sección instructora, después la Cámara de Diputados, aprobado la declaración de procedencia, el desafuero del señor Francisco G., y que a partir de este momento se tiene que efectuar el procedimiento establecido en el artículo 111 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Dice que una vez que se haya determinado la declaración de procedencia, desafuero de un gobernador de una entidad federativa, se hará del conocimiento del Congreso local para los trámites correspondientes. La pregunta es, ¿qué son los trámites correspondientes? Exacto. Lo que han ellos planteado es que el trámite correspondiente es que el Congreso del Estado desarrolle un procedimiento de declaración de procedencia y que bueno, la verdad es que aquí yo veo varias irregularidades y ridiculeces por parte del Congreso local. Primero, hasta donde yo entiendo, no tiene una notificación oficial, por lo tanto no pueden hacer un procedimiento de oficio si no tienen una notificación oficial. Segundo, me parece también importante señalar que en todo caso, si fuera un procedimiento de declaración de procedencia local, como dicen ellos, debe ser eso, un procedimiento de declaración de procedencia. No puede haber un desechamiento sin haber escuchado y analizado digamos, los datos que dan los datos. Sin embargo, yo tengo una lectura diferente de la Constitución, y hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de este país, el máximo tribunal de la República, no se ha pronunciado respecto a estos alcances del artículo 111 constitucional. Estamos en presencia de los primeros casos. Y lo cual es importante que se hayan dado en este momento, y principalmente ante una persona tan cuestionada por la opinión pública, por los partidos políticos, por la sociedad en su conjunto, como es el señor Francisco G. Creo que el punto central aquí es que ¿cuál es el trámite correspondiente? Si uno va al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, ahí queda muy claro que en los casos de muerte, en los casos de renuncia, y por supuesto, en aquellos casos en donde se haya determinado la procedencia, que haya declarado una procedencia para proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas, lo correspondiente, y lo dice la propia Constitución de Tamaulipas, ya sea por violaciones a la Constitución local o por violaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo procedente es que se designe un gobernador de naturaleza interina. Por supuesto, nadie espera nada del Congreso del Estado de Tamaulipas. Es un estado que vive bajo un régimen de terror
por el control gubernamental y por grupos de delincuencia organizada que desafortunadamente han fincado sus laureles en esta entidad federativa. Pero el tema central es que en todo caso, pues hay que esperar a que venga la notificación de la Cámara de Diputados. Sí. Digamos, ignoro en este momento si eso ya se haya hecho ante la Cámara local, no lo conozco, pero digamos dudaría que esto ya se haya hecho en este momento. Y segundo, algo que me parece fundamental, en todo caso es importante que si el Congreso no designa un gobernador interino, en este caso sería sustituto por el tiempo que falta del encargo del señor Francisco G., entonces este tipo de decisiones tienen que ser controvertidas. Ya tiene una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no creo que proceda el juicio de amparo del señor Francisco G. en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, porque las decisiones soberanas del Congreso son improcedentes en materia de amparo. En todo caso, lo que tendremos que ver es una controversia constitucional y será la Suprema Corte quien tenga que determinar que resulta procedente. El asunto no muere en Tamaulipas, no termina con un Congreso local sometido, sino que solamente estamos viendo digamos, el procedimiento jurídico para que... Sí. Ahorita perdimos aquí la llamada, a ver si podemos recuperar, porque nos estaba comentando este punto importante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ha investigado el caso del gobernador de Tamaulipas. Y ya te escuchamos nuevamente, se cortó un momento, Santiago. Nos decías que es un caso muy, muy importante y que no muere el tema en el Congreso local. No, el asunto llegará en su caso a la Suprema Corte de Justicia, las vías jurídicas para ello. Creo que también la Fiscalía General de la República está facultada. Creo que hay que reconocer el labor de que se desarrolló todo este procedimiento y podría solicitar ya la audiencia inicial, en su caso la vinculación a proceso respecto a este personaje. Y bueno, lo importante es que se cumplan las reglas del Estado de Derecho. En caso que haya alguna duda, serán evidentemente los órganos jurisdiccionales los que resuelvan. Pero de entrada decir que el asunto no tiene mayor procedencia jurídica cuando la Constitución de Tamaulipas, la propia Constitución de Tamaulipas, establece una norma en donde se señala que en caso de declaración de procedencia se tendrá que nombrar un gobernador interino. Creo que es algo que se tiene que tomar en consideración. Evidentemente la Fiscalía tiene que seguir actuando. Nosotros hemos presentado una nueva denuncia por peculado por el asunto de la contratación de ese despacho en Texas para cabildear con congresistas y con autoridades norteamericanas. Se ha hecho del conocimiento de las autoridades norteamericanas la serie de irregularidades que hemos detectado en este caso en particular. Y bueno, seguiremos, yo creo, evidentemente con la posición del gobierno de México de hacer cumplir la Constitución en un caso que es paradigmático, que es importante y que además tiene que ver con temas que van desde la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, transferencias internacionales, uso de recursos en efectivo, adquisición de ranchos a precios irrisorios, instalación de empresas extranjeras de energía eólica en los propios terrenos vinculados con esta familia y sus allegados, y bueno, en general con actividades que poco abonan digamos, a la construcción del Estado de Derecho en México. Sí, Santiago, entonces por lo pronto vamos a esperar, pues sí, imaginamos que esto va a llegar hasta la Suprema Corte, ya el Congreso local procedió con una controversia constitucional. Vemos que en el artículo 111 que menciona, sí, precisamente se habla de ejercer las atribuciones por parte del Congreso local. Hay que ver entonces qué decide la Corte para saber exactamente el peso que tendrá en relación o qué significa esto de ejercer las atribuciones, y ver si también se considera este artículo 84 constitucional, porque pues tendría que ser considerado, pero me parece que una vez que sea también considerado responsable el propio personaje, en este caso el gobernador de Tamaulipas. Y nada más preguntarte, independientemente de lo que decida la Suprema Corte, que todo parece indicar que va a llegar hasta allá, tú nos dices, ya hay una nueva denuncia por peculado y se mantienen congeladas cuentas, se mantiene el proceso, por supuesto, de procuración de justicia como lo indicas, es decir, los procesos siguen en paralelo independientemente de lo que se decida por parte de las cámaras, de los congresos y, en su caso, de la Corte, ¿verdad? Yo creo que sí, es importante señalar eso. La Corte o los órganos jurisdiccionales tendrán que determinar el alcance del 111 constitucional en relación con el 84 de la Constitución de Tamaulipas. Y bueno, pues nosotros seguiremos ejerciendo nuestras competencias y, por supuesto, vamos a ir avanzando en la presentación de más denuncias, porque lo más relevante es que a partir de... Bueno, se fue nuevamente ahí la llamada. Pues ahí, como ven, lo acaba de decir el doctor Santiago Nieto, explicando todo lo que puede proceder en relación a los artículos, el artículo 111, y pues obviamente ver qué es lo que va a proceder. Y ante todo ello también la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como había dicho el doctor Santiago Nieto, y también ustedes pudieron escuchar, pues ahí recordándoles 2 que 3 cositas al Congreso del Estado de Tamaulipas. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Yo creo que lo que queremos la mayoría de los mexicanos es que se dé un golpe de autoridad
yo siempre lo he dicho, lo voy a recalcar, siempre y cuando se encuentre o se tenga con las pruebas, pues que se actúe con justicia. Y ante todo ello, el mismo gobernador, cuando empezó a sonar todo este tema, pues él muy valiente decía que en todo momento iba a dar la cara, se esperaba, que esté en la Cámara de Diputados, porque hasta eso se quiso comparar quisieron comparar con el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron cosas distintas, pero pues él ahí en persona dando un buen discurso y el señor Francisco G. escondido, cuando se dio la resolución, lanzó un video que ustedes ya pudieron escuchar o ver, y entre lo cual pues ahora sí que tal pareciera que aplica esa frase, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano, porque así es como está actuando. El que nada debe, pues nada teme. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.